Sabes, tenía todo este discurso escrito, pero no voy a decir nada de lo que había escrito. Voy a hablar con el corazón, porque eso es lo que Charlie solía hacer. Y, sabes, cuando pienso en lo que perdimos hace 6 semanas, parece que fue hace una eternidad, cuando estaba en una reunión en el ala oeste y uno de mis colaboradores entró y dijo que le habían disparado a Charlie. Y luego miré mi teléfono y vi todos los mensajes de texto. Y me di cuenta de que mi querido amigo había resultado gravemente herido. En ese momento, en el ala oeste, en realidad pensábamos que Charlie tenía una oportunidad. No sabíamos que eventualmente iba a fallecer. Hubo informes iniciales del equipo médico que decían que tal vez las cosas iban bien. Y por supuesto, finalmente Charlie exhaló por última vez y se fue a casa para estar con su Señor y Salvador. Recuerdo que en ese momento pensé primero, por supuesto, en Erika y los niños. Su hija mayor es muy parecida en edad a nuestro hijo menor. Y recuerdo haber pensado qué tragedia tan terrible para esa familia. Y lo segundo, pensé que era una tragedia terrible para los Estados Unidos de América, porque Charlie no era solo una figura política, no era solo un tipo que iba por el campus diciendo cosas muy interesantes y organizando todos estos debates. Él era una persona que, en particular para los jóvenes de este país, para todos ustedes, él tenía los mejores consejos. Y creo que esa es la forma más importante en la que puedo honrar a Charlie, que es repetir ese consejo, algo que he comprobado cierto en mi propia vida. Charlie quería que todos ustedes, sin importar el camino de vida que eligieran, la carrera que eligieran o lo que finalmente hicieran para ganarse la vida, Charlie quería que ustedes, más que nada, que invirtieran en las cosas que valía la pena tener para construir una vida, que valiera la pena construir. Y eso comenzaba. El consejo más importante que él les dio fue: enamórense, cásense y formen una familia. Y no puedo honrar a Charlie sin repetir ese consejo tan importante. Ahora la mayoría de ustedes son jóvenes para encontrar a la persona con la que pasarán el resto de su vida. Algunos de ustedes ya han encontrado a esa persona. Si tienen tanta suerte y bendición como yo, les llega de golpe, como una tonelada de ladrillos. Yo he encontrado a esa persona en mi encantadora esposa Usha, nuestra segunda dama, que está aquí hoy sentada en el público. No sé dónde, pero te amo, cariño. Y tengan hijos. Eso es algo que Charlie también siempre decía. Crecí en una generación, tengo 41 años, soy millennial. Y si no eres muy caritativo, me llamarías un millennial geriátrico, lo cual realmente detesto. Odio que me llamen millennial geriátrico. Pero aquí estoy a los 41 años, hablándoles como si tuviera gran sabiduría. Esta es la cuestión. El único verdadero arrepentimiento que tengo en mi vida, y he cometido muchos errores, es que ojalá hubiéramos empezado a tener hijos antes. Porque cuando eres un padre joven, te das cuenta de la increíble bendición que son, pero también son muy agotadores. Y sé que aquí en Ole Miss nos gusta mucho ir de fiesta. Y sé que en Ole Miss, de vez en cuando, algunos de ustedes se toman unas copas un viernes o sábado, o espero que no un martes por la noche, pero estoy seguro de que eso pasa de vez en cuando aquí en el país de la CES. Pero esta es la cuestión. Cuando sales hasta las 3 de la mañana y te despiertas a las 6 de la mañana, para ir a clase, lo que he aprendido con la edad es que esa energía increíble, en realidad Dios la pensó para otro propósito, y ese propósito era ayudar a cuidar de una familia. Así que mientras sean jóvenes, tengan esos hijos si pueden. Eso es algo que Charlie decía todo el tiempo. Pero si piensas en ese consejo, Charlie quería que te casaras, quería que te enamoraras, quería que formaras una familia, quería que encontraras una vocación. Ese era el consejo que daba en los campus, pero eso no es solo sobre ti, también es sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país y sobre nuestro gobierno. Porque aunque tienes la libertad de vivir la vida como elijas,
yo tengo la responsabilidad como tu vicepresidente de hacer que el sueño americano sea lo más accesible posible. Y por eso, amigos míos, por eso nos importan todas las cosas que nos importan. ¿Por qué me importa tanto tener una frontera segura en los Estados Unidos de América? Es porque creo que cuando permites una avalancha de inmigración ilegal, lo que sucede es que reduce los salarios de los jóvenes y hace que la vivienda sea inasequible para toda la población estadounidense. Por eso cerramos la frontera. La izquierda dirá que nuestra política de inmigración se basa en odiar la inmigración, en odiar a los inmigrantes. No odiamos a nadie, amamos a nuestros conciudadanos. Y como queremos que tengan el sueño americano, cerramos esa frontera el primer día. Ese Donald Hot Trump era el presidente de los Estados Unidos. Me importa que puedas permitirte una casa, por eso luchamos tanto para arreglar las políticas fallidas de la administración Biden. Quiero que muchos de ustedes, estoy seguro de que hay veteranos militares en esta sala ahora mismo. Estoy seguro de que hay muchas personas que se unirán al ejército en el futuro y estamos orgullosos de ustedes. Pero parte de América Primero es asegurarnos de que nunca te pidamos que vayas a hacer el trabajo del pueblo estadounidense, a menos que sea en interés de los Estados Unidos de América. Y así es como honramos el sacrificio de nuestras tropas. Y por eso, amigos míos, por eso nos importa tanto la libertad de expresión. Como Charlie vivió y murió por el principio básico de que deberíamos poder hablar sobre nuestras diferencias, deberíamos poder debatirlas y deberíamos tener fe en que la mejor manera de asegurarnos de que la mejor idea prevalezca es, en realidad, simplemente tener una discusión. Y de eso se trata este evento. De eso se trata Turning Points USA. Y estoy tan orgulloso y sobre todo tan agradecido con cada una de las personas, sean republicanos o demócratas, por venir y honrar una de las partes más importantes del legado de Charlie, porque esta noche vamos a tener una discusión y eso es lo que Charlie querría que hiciéramos. Ahora quiero pasar a las preguntas y quiero dejar suficiente tiempo para ellas, pero antes quiero hacer un par de comentarios finales sobre el legado de Charlie en la política. Lo más importante sobre Charlie es que fue un gran esposo y un gran padre. Erika me dijo, probablemente unas 12 horas después de que se declarara la muerte de Charlie, ella estaba absolutamente devastada. Ella no podía, ya sabes, si alguna vez has conocido a alguien que está de luto, a veces no pueden ni siquiera mantener un solo pensamiento por más de unos segundos. Erika me dijo, y me voy a poner un poco emotivo, que ella dijo que Charlie nunca le gritó, nunca le dijo malas palabras. Y eso para mí es un gran legado que dejar como esposo y padre, que tu esposa pueda decir eso. Mi esposo siempre fue bueno conmigo y Charlie era un buen hombre. Pero también dejó el legado de creer en el debate político y fue la persona más efectiva en la política que he visto en mi vida. Y por cierto, eso no es porque Charlie siempre estuviera de acuerdo conmigo en las políticas del presidente. Recuerdo una vez en particular cuando Charlie Kirk me llamó y chicos, estaba enojado. Fue ya saben, no diría que fue la última conversación que tuve con él, pero sí fue en los últimos meses de su vida. Y me llamó y me dijo, JD, estoy realmente preocupado. Estoy realmente preocupado de que lo que está ocurriendo en Medio Oriente ahora mismo vaya a llevar a Estados Unidos a un conflicto militar prolongado. Nunca le he contado eso a nadie, que Charlie estaba realmente preocupado por eso en los últimos meses de su vida. Ahora, aquí está la cosa. Charlie era tan eficaz y era tan confiable tanto para mí como para el presidente de los Estados Unidos, que cuando Charlie hizo esa llamada no le dije, vete al diablo, no sabes de lo que hablas. Estás hablando por hablar, lo escuché. Y realmente lo creo.
una de las razones por las que el presidente de Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares iraníes, pero nunca involucró a Estados Unidos en un conflicto militar prolongado y nunca perdió a un solo estadounidense en un conflicto de Oriente Medio, es porque lo teníamos. La sabiduría y el buen juicio para reconocer que el pueblo estadounidense ya no aguanta más la muerte de tropas estadounidenses en conflictos extranjeros innecesarios. Pero Charlie Kirk me lo recordó. Charlie Kirk. Ese fue un gran momento para nuestro país. También fue un gran momento para mi amistad con Charlie Kirk, porque la amistad no se trata solo de decirle a todos lo que quieren escuchar. No se trata solo de estar de acuerdo con todos todo el tiempo. Se trata de tener la confianza en otro ser humano para poder decirle que está equivocado y realmente animarlo a cambiar de opinión. O en ese caso, ni siquiera necesariamente decirnos que estábamos equivocados, sino asegurarse de que estuviéramos considerando todas las opciones. Y por supuesto, bajo el liderazgo del presidente, estábamos haciendo exactamente eso. Pero Charlie era muy bueno en eso. Y creo que esa es una de las formas en las que quiero que todos ustedes honren su legado. Obviamente les importa nuestra gran nación o no estarían aquí. Muchos de ustedes llegarán a ser futuros líderes en los negocios o en la política. Muchos de ustedes dirigirán campañas. Muchos de ustedes trabajarán en campañas. Muchos de ustedes serán futuros líderes. Incluso podría haber un futuro humilde vicepresidente de los Estados Unidos en esta misma sala. Pero esto es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero que todos ustedes recuerden. Charlie no era efectivo solo porque tenía opiniones. Mucha gente tiene opiniones. Charlie era efectivo porque era valiente, porque trabajaba muy duro y porque convertía su visión en realidad. Así que si les importa este país, como sé que a todos ustedes les importa, no se limiten a quejarse de las redes sociales. Levántense y participen en una campaña, si quieren. Si desean un mejor resultado en las políticas, incluso de una administración por la que votaron, entonces salgan, participen y hagan oír su voz. Si les importa este país, ámenlo lo suficiente como para involucrarse en el proceso y en cómo lo gobernamos. Esa es la única manera en que vamos a salvar a los Estados Unidos de América. Y esa es quizás la mayor contribución que pueden hacerle a Charlie. El legado de Kirk es involucrarse en salvar este país. Yo estoy en la lucha y sé que cada uno de ustedes está conmigo. Que Dios los bendiga y gracias por invitarme. Gracias. Pero oigan, por favor, lo aprecio. Pero no hemos terminado, ni siquiera vamos a la mitad. Así que, bueno, la verdad es que no sé con certeza qué están diciendo en este momento, pero tengo que decir que lo que escucho suena realmente increíble, de verdad. No debemos adelantarnos, damas y caballeros, así que mantengamos la calma y la expectativa. Lo que vamos a hacer ahora, en este preciso instante, es tomarnos un tiempo para responder algunas preguntas que han sido preparadas para nosotros. Y recuerdo una de mis cosas favoritas sobre Charlie. No es que no vaya a haber algunos que estén de acuerdo conmigo, pero si no estás de acuerdo conmigo, te pediría que vengas al principio de la fila, porque queremos hablar con personas con las que estamos de acuerdo. También queremos escuchar a personas con las que no estamos de acuerdo. Me cuesta ver porque los reflectores son muy brillantes. Quien esté en la fila, adelante y haz tu pregunta. Ahí vamos. Bien, ahora puedo verte. ¿Cómo estás? Hola, señor vicepresidente. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lucy. Y yo soy Ellie y estamos con el capítulo de Turning Point para esta pregunta. Gracias, chicas. Sí. ¿Puede decirnos cómo su fe le ayuda en su papel como vicepresidente? Bueno, lo agradezco. Esa es una muy buena pregunta. Y esta es otra manera en la que Charlie ha influido en mi vida. Diría que crecí nuevamente en una generación en la que incluso si las personas tenían una fe personal muy profunda, no hablaban mucho sobre su fe. Y crecí en un país donde simplemente no escuchabas a los líderes políticos hablar sobre su fe.
Pero la razón por la que trato de ser el mejor esposo que puedo ser, el mejor padre que puedo ser, la razón por la que me importan tanto todos los temas de los que vamos a hablar, es porque creo que he sido puesto en esta posición por un breve periodo de tiempo para hacer el mayor bien posible por Dios y por el país que tanto amo. Y esa es la manera más importante en que mi fe me influye. Todos tenemos una oportunidad limitada para marcar la diferencia. Y si crees como nosotros creemos, crees que Dios, crees que Jesucristo tiene un plan, y a veces no entendemos ese plan. Por cierto, una manera en la que no entiendo ese plan es porque mi amigo perdió la vida hace 6 semanas. A veces eso me enfada mucho. Pero lo que me recuerdo a mí mismo es que hay un ritmo más profundo, que Jesucristo es quien es el autor del destino de la historia humana. Y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos para llevar a cabo esa visión, para hacer de nuestro país un lugar más virtuoso, un lugar más próspero, donde las personas puedan formar una familia y no ser perseguidas por su fe, sino enseñarles su fe a sus hijos. Ese reconocimiento de que todos tenemos un deber. Y yo tengo 2 deberes muy importantes como vicepresidente de los Estados Unidos, con el pueblo estadounidense y con Dios. Y esa es la influencia más importante que mi fe tiene sobre mí. Gracias. Entiendo que su opinión sobre la inmigración ilegal es que debe ser una prioridad máxima, fortaleciendo nuestras fronteras del sur y combatiendo el enorme tráfico de drogas que está ocurriendo mientras se aseguran empleos para los estadounidenses de la clase trabajadora. También deportar a cada persona que ha invadido nuestro país ilegalmente, con lo cual estoy 100% de acuerdo. Mi pregunta para usted es, ¿cuál es su opinión sobre la inmigración legal? Personalmente, tengo una novia que está estudiando en Estados Unidos con una visa. Nuestra esperanza es eventualmente obtener una tarjeta de residencia. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la inmigración legal? ¿Deberíamos reducirla? Además, ¿cuál es su plan para un sistema basado en el mérito? Sí, señor. Bueno, agradezco la pregunta. Y mire, mi opinión honesta es que ahora mismo Estados Unidos, en parte por la invasión fronteriza de Biden y también por muchas malas políticas migratorias, ha permitido la entrada de demasiados inmigrantes. Esa es una realidad fundamental. Mire, la inmigración legal es complicada porque dejamos entrar a aproximadamente 1 millón de inmigrantes legales a los Estados Unidos de América cada año. Y creo que la evidencia es clara de que muchos de esos inmigrantes están reduciendo los salarios de los trabajadores estadounidenses. Es una de las razones por las que el presidente de Estados Unidos y muchos en la administración hemos impulsado la reforma de la H-1B. Porque si observas la visa H-1B, lo que se supone que debe ser es que tienes a un supergenio que estudia en una universidad estadounidense y trabaja en una gran empresa. ¿Quieres que ese supergenio se quede en los Estados Unidos de América y no se vaya a otro lugar? En realidad se contrata a un contador con un 50% de descuento comparado con un ciudadano estadounidense. No creo que debamos contratar contadores de otros países, cuando aquí en Estados Unidos tenemos contadores que estarían felices de trabajar por un buen salario. Ahora preguntaste sobre, creo que tu novia, dijiste, y obviamente no conozco todos los detalles de tu situación. Pero mi opinión es, mira, hay personas que quieren venir a los Estados Unidos de América y estoy seguro de que algunos de ellos pueden enriquecer a los Estados Unidos al venir aquí. Pero tenemos que reducir nuestros números totales. Mucho más. Demasiadas personas han venido a los Estados Unidos de América. Estoy casado con la hija de inmigrantes que vinieron a Estados Unidos en la década de 1980. Yo sí creo que algunos inmigrantes, muchos inmigrantes, de hecho enriquecen a los Estados Unidos de América. Pero aquí está el problema. Ni siquiera sabemos cuántos extranjeros ilegales tenemos. Ni siquiera lo sabemos. La mejor estimación probablemente sea de 25 o 30 millones de personas. He escuchado estimaciones de hasta 50 millones. Cuando sucede algo así, tienes que permitir que tu propia sociedad se cohesione un poco, que construya un sentido de identidad común, para que todos los recién llegados se asimilen, los que se van a quedar se integren en la cultura estadounidense.
Hasta que no logres eso, en mi opinión, tienes que ser cuidadoso con cualquier inmigración adicional. Gracias. Hola, tengo una pregunta sobre Israel y la política de Trump hacia ese país. ¿Cree que es un conflicto de intereses que Miriam Adelson, una donante israelí, done millones de dólares a su campaña y luego Trump tiene políticas pro-israelíes? Bueno, si me preguntas si creo que el presidente de los Estados Unidos tiene un conflicto de intereses, no lo creo. Porque sé cómo toma sus decisiones el presidente de los Estados Unidos y lo veo detrás de escena. Ahora, como el propio presidente ha dicho, Miriam Adelson, quien por cierto conozco y tengo una muy buena relación con ella es muy clara respecto al hecho, no oculta que realmente ama a Israel, y eso es parte de lo que motiva sus donaciones políticas. Esa es una realidad. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos es ante todo América, de principio a fin. Y permíteme darte solo un par de ejemplos de esto. Número uno, hemos escuchado de algunas voces pro-Israel, algunas personas que realmente aman al Estado de Israel, que no quieren que tengamos una relación con ciertos países de Medio Oriente. Bueno, la actitud del presidente es que necesitamos construir relaciones con cualquier país con el que tengamos intereses compartidos. Y lo va a hacer si está en el interés del pueblo estadounidense. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Número dos, hubo personas, y recuerdo esta crítica al presidente de los Estados Unidos. Lo mencioné en el contexto de una conversación que tuve con Charlie. Recuerdo cuando la gente decía que el presidente de los Estados Unidos nos iba a meter en una guerra de cambio de régimen con cientos de miles de tropas por Israel. Esto fue hace 4 meses, esto fue hace 6 meses. Ahora me pregunto si las personas que acusaron al presidente de los Estados Unidos de querer meternos en una guerra de cambio de régimen por Israel se detuvieron a pensar y dijeron, ¿sabes qué? Nos equivocamos en eso, porque el presidente de los Estados Unidos no quería meternos en una guerra de cambio de régimen por ningún otro país. Él quería destruir una instalación nuclear y que todos regresaran a casa, y eso es exactamente lo que hizo. Entiendo que exista cierta frustración, pero creo que el presidente de los Estados Unidos, más que ningún otro presidente que haya conocido, está dispuesto a hacerle frente. Cualquiera, si cree que eso antepone los intereses del pueblo estadounidense. Gracias. Hola, vicepresidente Vance. ¿Cómo estás? Bien, tengo una pregunta. ¿Aprueba usted que grandes corporaciones privadas como Palantir acumulen bases de datos en ciudadanos? No lo apruebo. Y aquí está la cuestión. Me preguntan mucho sobre Palantir porque hay un meme en internet que dice que estoy súper compinchada con Palantir. Y esto es lo que diría al respecto. Palantir es una empresa privada. A veces nos prestan un servicio útil y otras veces harán cosas que no nos gustan. Debería ser exigente. Que sus representantes hagan 2 cosas cuando se trata de Palantir o de cualquier otra empresa tecnológica. Número 1, proteger sus datos. Lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial va a significar que habrá enormes incentivos para robar sus datos, recolectarlos y usarlos en su contra para vender publicidad digital. Eso no es en lo que creo y he estado luchando contra ello, ya sea Palantir o cualquier otra empresa tecnológica, literalmente desde antes de postularme para un cargo público. Cuando me postulé para un cargo público fui criticado por los republicanos en mi primaria republicana para el Senado, porque en ese entonces hablaba de cómo Google y Facebook recolectaban nuestros datos. Es inaceptable, no me importa quién lo haga, no quiero que lo hagan. Número 2, y esto también es muy importante, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, tenemos que preocuparnos por la vigilancia a gran escala, ¿de acuerdo? Todo. Preguntaste sobre Palantir. ¿Sabes que cada vez que haces una transacción con tarjeta de crédito, las compañías de tarjetas de crédito están recopilando datos sobre cómo gastas tu dinero? ¿Lo sabías? ¿Sabes que cada vez que te detienes en un enlace en internet por más de medio segundo, los motores de búsqueda están recopilando datos sobre ti para poder venderte publicidad? Una de las preguntas más importantes para la política estadounidense en los próximos 10 años es cómo garantizar que seas un ciudadano soberano. Y no se puede ser un ciudadano soberano si cualquier corporación privada o cualquier gobierno puede robarte algo que te pertenece. Sí, señor. Gracias. Gracias.
Vicepresidente JD Vance, buenas noches. Gracias. La cuestión es que el Partido Republicano defiende el derecho a portar armas. Los padres fundadores dieron mucha importancia a muchas cosas. Seguro. Y siento que exigir el cristianismo en las escuelas públicas va en contra del deseo de los padres fundadores de libertad de religión. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, supongo, ¿quién está diciendo que exijamos el cristianismo en las escuelas públicas? Solo por lo que he visto en los medios y las noticias, parece que la administración Trump quería incorporar la oración en las escuelas y los valores cristianos. Bueno, mira, creo que los valores cristianos son algo bueno y te voy a explicar por qué pienso que eso es algo positivo, pero eso es distinto a obligar a la gente a rezar, cosa que no creo que nadie y ciertamente ningún cristiano que yo conozca apoyaría o respaldaría jamás. Y permíteme decir algo en general sobre todas las personas. Veo que hay una fila grande y espero poder responder a la pregunta de todos. Recuerdo que cuando estaba en segundo año de secundaria, fui a un evento en mi iglesia que era una firma de libros con Oliver North y Sean Hannity, el presentador de Fox News. Y esto fue supongo que hace unos 25 años. Así que ninguno de estos dos era quizá tan famoso como lo son hoy en día. Y recuerdo estar haciendo fila y estaba a punto de saludar a Oliver North y Sean Hannity. Y recuerdo que pensaba para mí mismo, estaba tan nervioso. Todo lo que necesito hacer es darles la mano, darles un apretón firme y decirles mi nombre. Eso es lo que estoy pensando. Apretón de manos firme, decirles mi nombre. Apretón de manos firme, decirles mi nombre. Y llego al frente de la fila y Sean Hannity me mira y me dice, ¿cómo estás? Y entro totalmente en pánico y digo, JD, porque había ensayado dar la mano y decir mi nombre. Mi punto es que admiro el valor de ustedes y por favor no estén nerviosos. Si necesitan pensar una pregunta, piénsenla, exprésenla. Todos estamos aquí para tener una buena conversación y todos la apoyamos. Aquí está el asunto cuando hablas de obligar. Déjame responder tu pregunta. Obligar al cristianismo. Obligar a la gente a rezar. Existe una idea liberal muy extendida que creo que es errónea, y es que el liberalismo es la fuente de la libertad religiosa. Y en realidad, si retrocedes a los documentos fundacionales originales de los Estados Unidos de América, si retrocedes a la tradición jurídico anglosajona mucho antes de que existieran los Estados Unidos de América, lo que encuentras es que la libertad religiosa es en realidad un concepto cristiano. Y la razón por la que es un concepto cristiano es muy simple. Porque el cristianismo, el imago Dei, la idea de que todos estamos hechos a imagen de nuestro Creador, significa que debemos respetar el libre albedrío de cada persona. Ahora bien, parte de eso es que tienes una conversación con las personas. Tener libre albedrío no significa que no puedas animar a alguien, que no puedas hablar con alguien sobre tu fe, que no puedas hablar de ciertos valores en la escuela. Cuando nuestros fundadores hablaron sobre la libertad de religión, no querían decir que no se pudiera rezar una oración cristiana en una escuela pública o que no se pudiera hablar de Jesucristo en un foro público. Simplemente querían decir que nadie podía obligarte a profesar la fe cristiana. Eso tenía que venir de tu propio libre albedrío. Y yo creo en eso. Y creo que todos los cristianos con los que he hablado creen que la fuente es el cristiano, la fuente de tu fe. La comprensión cristiana debe ser fruto de tu propio libre albedrío. Pero aquí está el asunto sobre los valores cristianos. Hay muchos valores cristianos que creo que simplemente hemos asumido y de hecho hemos dado por sentados. Los valores cristianos son la idea de que debes respetar a cada persona como individuo sin importar el color de su piel. Ser creado a imagen de Dios, ese es un concepto cristiano. Y de hecho fue un imperio cristiano, Gran Bretaña, el que abolió la esclavitud para empezar. La idea de que debemos eliminar el sacrificio de niños. ¿Qué encontraron los colonos cristianos? Cuando llegaron al Nuevo Mundo encontraron muchas civilizaciones que asesinaban bebés en extraños rituales religiosos. Fue el cristianismo el que dijo que no matamos niños solo porque de alguna manera resultan inconvenientes para las personas. Muchas de las cosas, los derechos humanos, la misma idea de que los seres humanos tienen derechos, son un concepto cristiano.
Así que te preguntaría, mi suposición basada en la pregunta es que eres escéptico del cristianismo, o al menos de ciertas profesiones públicas de fe cristiana. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es: por sus frutos los conoceréis. Y creo que los frutos de la fe cristiana son la civilización más moral, más justa y más próspera de la historia. No me disculpo por creer que el cristianismo es el camino hacia Dios. No me disculpo por pensar que los valores cristianos son una base importante de este país. Pero no voy a obligarte a creer en nada, porque eso no es lo que Dios quiere. Y tampoco es lo que yo quiero. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.